Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Hubo un debate de más de 7 horas en el Congreso de la República. Específicamente, ese debate se presentó en el Senado, donde estaban el encargo por parte del presidente de la República de tramitar la famosa consulta popular. El debate, que se extendió por tantas horas, tuvo tensiones de todo tipo. Las imágenes son bastante dicientes de lo que ocurría precisamente allí en el recinto. La votación final que tiene que soportar el gobierno de Gustavo Petro, que muy temprano había dicho que la tenía todo con ellos. Recuerden ustedes lo que afirmaba Benedetti al llegar al Congreso de la República. Él decía que tenía los votos de sobra, que no le haría falta nada para poder pasar la consulta popular. Pero lo complejo estaba en que desde hace más de una semana se viene hablando en los corrillos del Congreso de la República por parte de los adeptos al régimen de Gustavo Petro, que si no pasaba la consulta popular tendrían que ir entonces a una suerte de paro nacional indefinido, una suerte como de autoparo, ¿no? Que es lo que están promoviendo en estos momentos. Pues muy bien, la sesión arrancó sobre las 10 de la mañana, la transmitimos aquí a través de la Hora de la Verdad. Ahí ustedes ven en pantalla al secretario defendiéndose de los ataques verbales e inclusive físicos, y el ex senador Germán Blanco, que es un hombre alto, es el que intermedia entre Benedetti y el secretario. Benedetti grita, puñetea, está María José Pizarro también, ahí ustedes lo ven en pantalla, intercediendo y diciéndole a Benedetti que se calme. También tienen a JP al lado izquierdo de Benedetti diciéndole que se calmara, que se tranquilizara. Lo mismo también algunos otros senadores también del Partido Centro Democrático que están ahí pendientes de la situación. Hay un momento donde ustedes ven el de la libreta amarilla que tienen ustedes ahí en pantalla, le rapan la hoja donde estaba el control de votación. Vean ustedes ahí. En ese momento le rampan la hoja al secretario. Al parecer este fue el senador del Pacto Histórico, bueno, perteneciente a la coalición del Pacto Histórico, León Freddy Muñoz, el que hace eso. Después la hoja se la regresan al secretario, hoja que es fundamental. No sé si podemos ver la imagen de esa hoja aquí, que es precisamente, exactamente, esa hoja. Eso que ustedes están viendo en pantalla fue la hoja que raparon donde estaba el control de la votación, que recuerden ustedes, la votación en el Senado de la República, bueno, en general, en la Cámara y en el Senado, se puede hacer de dos maneras. Puede hacerse desde la curul, en el sistema biométrico, que permite el sistema contabilizar los votos que van aportando los congresistas. Y la otra forma, cuando hay dificultades con el sistema, tiene que ser a través de la viva voz, ¿no? El congresista se para, pide la palabra o desde la distancia le hace señas al secretario de la plenaria para que tome su voto y de esa forma se contabiliza. Por eso algunos votos son digitales y otros votos son manuales, que es lo que está reflejado en ese documento. Lo cierto es que la votación no podía ser distinta. Había unos acuerdos entre los partidos. Recuerden también que había dos posibilidades. La primera, que hubiera o que se lograra la reviviscencia o que reviviera el trámite de reforma laboral que propuso el gobierno de Gustavo Petro y que se había hundido en la Comisión Séptima del Senado de la República. Razón por la cual en la plenaria se apeló ese hundimiento y se decidió que se discutiera a través de una comisión accidental si revivía o no revivía la reforma. Ayer se sometió a votación la reviviscencia, pero vean ustedes qué curioso. Cuando se tenía que decidir si vivía o no vivía otra vez la reforma, los que siempre alegaron que había que volver a la vida con la reforma laboral ya no la querían vivir, ya la querían dejar muerta. Estos son los del Pacto Histórico, que lucharon durante casi un mes para que se discutiera revivir la reforma laboral. Ayer, cuando vieron que esa era una posibilidad, decidieron no decir que no, que la retiraban inclusive. Eso no fue posible, por lo cual 3 veces sufrieron derrota sobre el cambio del orden del día, sobre revivir la reforma y sobre todo sobre qué discutir primero, si la consulta popular o revivir la reforma. ¿Qué fue lo que se hizo entonces primero en el Senado de la República? Se discutió revivir la reforma y por eso terminaron después votando la consulta popular. Dos congresistas del Pacto Histórico, dos senadores, no estuvieron en las cuentas y eso provocó, entre otras, esta derrota que fue de 47 contra 49 votos que le dijeron no a la consulta popular.
Le faltaron 2 votos al pacto histórico. El pacto histórico alegó, Gustavo Petro, Armando Benedetti alegaron que un voto era decisivo para equilibrar la mesa y ese voto era el del senador Edgar Díaz del partido Cambio Radical. Ayer le atribuyeron a Edgar Díaz que su voto había sido por el sí a la consulta popular. Edgar Díaz salió en redes sociales, sí señor, dejemos el trino por favor para leerlo. El trino de Edgar Díaz que dice lo siguiente: mi voto público y por decisión de bancada siempre fue no. Aunque algunos traten de confundir a la opinión pública, no cambiará la decisión legítima y democrática que tomamos en el Senado, hundiendo esta innecesaria consulta. Sencillamente se hundió la consulta por mayoría. Lo aclaró Edgar Díaz después de que el mismo presidente Gustavo Petro y Armando Benedetti aseguraran que ese fue el voto que se dijo era por el sí, pero que terminó siendo por el no. Pues aquí no hay manto de duda. Edgar Díaz lo deja claro y dice, jamás voté por el sí, he votado por el no. Y veamos precisamente el momento clave, crucial, que no puedo dejar para el oído porque esto es noticia de primera mano. Cuando se hunde la reforma, la consulta popular y la reacción precisamente de la bancada de gobierno furiosa contra el secretario del Senado. A esta hora en la plenaria del Senado, al parecer se estaría... Perfecto. Dejemos esta. Gracias, Quique. Luego de que se hubiese aprobado que la reforma laboral se vuelva a discutir aquí en el Senado de la República a través de esa apelación. Hay mucho desorden ahí justo en la Secretaría General del Senado. Realmente estas son cosas que no deberían ocurrir porque se supone que en el proceso de separación de poderes y de autonomía que tiene el legislativo sobre otras ramas del poder público, no debería haber un ministro de gobierno manoteando y amenazando con su actitud al secretario del Senado de la República. Veamos otra de las imágenes y del momento. Allí se retira lentamente después de que Angie, la secretaria del DAPRE, le pidiera a Benedetti lo acogiera para que se hiciera a un lado. Me pregunta Margarita Uribe Gaviria, ¿JP votó a favor? JP fue uno de los que votó para hundir la consulta popular, si es eso lo que me estás preguntando. Pero ¿qué fue lo que explicó el secretario general del Senado de la República, Diego Alejandro? Pues González, escuchamos, aquí están sus declaraciones. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Lo que quiero aclarar a ustedes y a la opinión pública en general es que el secretario, primero que todo, no vota, no es senador de la República. El secretario es un simple notario que cuenta los votos que manifiestan los senadores. Y eso fue lo que ocurrió el día de hoy. Los votos que quedaron registrados y los votos que quedaron manualmente expresados por los senadores y además públicamente fueron los que el secretario anunció, y los senadores que estaban alrededor de un lado y otro del partido de gobierno y de todos los otros partidos se dieron cuenta que así fue. Doctor Diego, dice el gobierno nacional que supuestamente, o lo señala usted porque directamente lo acusa, que supuestamente usted agregó un voto a la votación, por supuesto, y que cambió el voto del senador Edgar Díaz. Eso es falso. Yo no puedo igual entrar, ni quiero entrar a controvertir con lo que esté manifestando el señor ministro. Las cámaras están ahí, se puede verificar. Fueron 2 votos manuales por el sí, que fue el senador Iván Cepeda, la senadora Sonia Bernal, a quienes le consta porque además estaban mirando el papel, y 2 votos manuales por el no, que fueron el senador Andrés Guerra y el senador Edgar Díaz. ¿No es cierto que hubo fraude entonces, secretario? De ninguna manera. Dice el ministro Benedetti que él va a presentar una denuncia penal en su contra. ¿Qué responde frente al tema? Pues no tengo nada que decir, el ministro está en todo su derecho de presentar las acciones legales que considere pertinentes. Secretario, ¿se le garantizó el tiempo suficiente a los congresistas para que pudieran votar? Porque eso es también lo que dicen, que ni les no sonaron la campana y que no tuvieron los 30 minutos reglamentarios, según ellos. Mira, Andrés, le reitero que la instrucción de abrir el registro, cerrar el registro, es de la presidencia. No corresponde al secretario. El secretario simplemente cumple las instrucciones de lo que solicita. Cuando el presidente pide que se abra el registro, se abre el registro, y una vez el presidente lo considera, se cierra el registro.
Estoy revisando precisamente la ley quinta, que es el reglamento del Congreso de la República, y contrario a lo que afirma el mismo gobierno y a lo que está afirmando en estos momentos el periodista que le pregunta al secretario por el tiempo que se requiere para poder ejecutar la votación o el que tienen para poder realizar la votación, el artículo 130 de la ley quinta del 92 que estoy revisando establece que hay un tiempo máximo para votar que puede ser de hasta 30 minutos, pero el tiempo para votar debe ser razonable con base en la situación que esté viviendo la plenaria. A ver si me explico mejor. No existe norma que obligue a que el presidente o la mesa directiva en una sesión tenga que esperar 30 minutos para que lleguen los votos de los congresistas. No existe esa norma. Están diciendo los del pacto histórico que pareciera no quieren leer la ley quinta como corresponde, que sí, que tiene que haber 30 minutos. No es cierto. La mesa directiva toma esa decisión y por esa razón debía tomar la decisión que quisiera el señor Efraín Cepeda, presidente del Senado de la República y el hombre que instruye la sesión del día de ayer. Algunos se quejan, dicen, solamente hubo 2 minutos y medio para votar. Es cierto, eso es verdad, solamente hubo 2 minutos largos que tuvieron para votar y el presidente consideró que había suficiente tiempo para haber votado, se tocó la campana, se llamó al orden, pero dos del pacto histórico, por lo menos entre ellos Marta Peralta, no estaban en el recinto. ¿Qué fue lo que dijo Marta Peralta? Veamos, ella es Marta Peralta de Piayú, de La Guajira, que fue una de las que quedó por fuera de la votación. Anunciar que no hubo garantías por parte de la mesa directiva en la votación de la consulta popular. La votación no duró abierta ni siquiera 2 minutos, aún sabiendo que habíamos senadores que en el punto anterior nos habíamos declarado impedido y que habíamos dejado la constancia del retiro del recinto. Esto es un verdadero fraude. Ya tenían todo orquestado para atentar contra el pueblo colombiano porque sabían que teníamos los votos para aprobar la consulta popular. Nosotros iniciaremos las acciones pertinentes porque la mesa directiva del Senado, en cabeza del senador Efraín Cepeda, no nos dieron las garantías. ¿Y qué fue lo que dijo el presidente del Senado de la República ayer en un mensaje muy calmado, muy distinto a lo que pretende el Ejecutivo? El presidente del Senado le envió un mensaje a los colombianos. Aquí está Efraín Cepeda, presidente, después de esta jornada que resultó histórica para la oposición y muy difícil para los del gobierno. Escuchemos. Colombianos, les habla Efraín Cepeda, presidente del Congreso de la República. Hoy quiero hacerles un llamado a la calma. La democracia habló en el Senado de la República. La discusión de la reforma laboral sigue viva porque consideramos que es necesaria una reforma para mejorar el empleo de los colombianos y la informalidad. Pero declaró la no conveniencia de una consulta popular que servía únicamente para fines políticos o politiqueros y que pretendía gastarse casi $1 billón del bolsillo de ustedes, de todos nosotros los colombianos. He decidido continuar el trámite de la reforma laboral en la Comisión Cuarta del Senado de la República, a la que le pido celeridad, pero también concertación con los diferentes sectores de la sociedad. Una reforma que genere empleo. No es momento de mensajes incendiarios. Es momento de respetar las instituciones, es momento de respetar a la democracia, es momento de respetar y rodear a los colombianos que tanto necesitan de la mano de los poderes públicos. Las palabras del señor presidente del Senado de la República, el doctor Efraín Cepeda Saravia, en medio de este convulsionado ambiente que se vive. En segundos estará con nosotros la senadora y precandidata presidencial, líder de la oposición, María Fernanda Cabal, con los detalles de lo que se estaba viviendo allí precisamente en el recinto el día de ayer. Día que se marcará como un momento histórico, tanto para la oposición como para Colombia, porque nos podrá contar ella los detalles, pero además, ¿qué viene para el país después de estos anuncios que hace Gustavo Petro a través de las redes sociales desde China? Avanzamos, no se muevan, ya regresamos con nuestra invitada del día. En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces.